Es 7 de agosto, son las 7:30, en forma bien precisa. Bien ingleses, ¿verdad, Torcuato? Sí, señor. Sí. Bienvenidos a todos los que están aquí presentes. Les decía que es un espacio que se abrió nuevo, el cual va a constar de 3 reuniones, esta y 2 más. Las otras 2 serán el 21 de agosto y el 4 de septiembre. Torcuato nos ofreció esta alternativa como un momento de encuentro, de reflexión, de conversación, que fuera un poco más allá de los famosos webinars, que por cierto mañana tendremos nuestro webinar habitual, y con un libro que para él es símbolo pues de reflexión, de encuentro, que es El hombre en busca de sentido. Creo que el nombre del libro más sugerente no puede ser. Creo que en este momento muchos de los que estamos en estos lares de esta tierra bendecida por tantos aprendizajes que estamos teniendo, el título de este libro, En busca de, es algo que muchos de nosotros estamos en este momento. Momentos de reflexión, de encuentros, de desencuentros, de estar en grupo, de estar solo, de alejarnos, de acercarnos, pero en todo caso, espacios muy especiales y tiempos de gran profundidad. Entonces, queremos en nombre de ICF darle las gracias a Torcuato, que nos abre esta puerta de reflexión en unos momentos que creemos que son muy importantes para todos, coaches, no coaches, quienes sean, que estemos en este momento en esa inflexión. Bienvenido, Torcuato, gracias por tu generosidad, por querer compartir este espacio de conocimiento con nosotros. Se está grabando, podrán escuchar este encuentro en el YouTube ICF Venezuela tantas veces como ustedes quieran. Y la idea es, bueno, compartirlo con otras personas para que tengan también la posibilidad de escuchar y de participar. ¿Bien? Bueno, Torcuato, infinitas gracias y quedan las cámaras, micrófonos y todo en tus manos. Gracias, Conchita. Y gracias a todos los que se sumaron a esta invitación y nos acompañan esta noche y nos van a acompañar durante estas próximas siguientes sesiones. Estos otros 2 martes que Conchita mencionó. Básicamente el martes 21 y el martes 21 de agosto y el martes 4 de septiembre. O sea, tenemos un martes libre en medio de cada una de estas 3 sesiones que vamos a tener. Bueno, para comenzar un poquito a introducir el tema, hace muchos años, yo creo que son como 30, estaba tratando de hacer memoria ahorita, escuché yo hablar por primera vez de Viktor Frankl en una ocasión por allá en los años 80 cuando estaba muy de moda un futurólogo llamado Joel Parker, que lo mencionaba en un video que él tenía, mencionaba a Viktor Frankl justamente por su visión de futuro. O sea, él hacía alusión a Viktor Frankl como un hombre con visión de futuro. Yo me quedé con la inquietud y durante alrededor de unos 10 años, cada vez que iba a una librería, soy un buscador de libros frecuente y cuando tengo oportunidad de entrar a una librería, preguntaba por el libro, hasta que por fin un día, ya casi preguntaba así por inercia, y un día cuando pregunto y me dicen que sí, no lo podía creer, y bueno, inmediatamente lo compré y lo leí verdaderamente, que es un libro de estos que marcan un antes y un después. Como decía Conchita, nombre muy sugestivo, probablemente en estos momentos
que estamos viviendo mucho más sugestivo que en aquellos, pero siempre para mí fue el nombre fue, digamos, tal vez lo que me inspiró, y la recomendación de Joel Barker, pues que era para mí también un autor interesante, que nos traía temas de reflexión de mucho interés. Hoy voy a compartir con ustedes una especie de una breve introducción al autor y al libro, de manera tal de que sirva de marco para que al final entonces acordemos cómo va a ser el trabajo en las siguientes 2 sesiones, donde ya ustedes habrán tenido la oportunidad de leer el libro de acuerdo a lo que vamos a establecer hoy. O sea, vamos a ponernos de acuerdo en un cierto número de páginas para la segunda sesión y el resto para la última. Evidentemente que eso no quiere decir que, bueno, que aquellos lectores ávidos a lo mejor no se lo leen todo, pues, pero lo que vamos a trabajar va a ser básicamente en 2 partes. Pues vamos a aprovechar la segunda sesión con una primera parte del libro y la tercera sesión con el resto. Hablando un poquito de Frankl, además de ser el autor de este libro, El hombre en busca de sentido, es autor de un cierto número adicional de libros, ¿verdad?, relacionados con el tema de la logoterapia. Y este libro originalmente no tuvo ese nombre. O sea, el libro nació con otro nombre, un psicólogo en un campo de concentración. Fue el primer nombre que recibió, evidentemente un nombre no tan sugestivo, y en sus inicios no fue tan exitoso, hasta que, digamos, cambió el nombre, ¿no? Viktor Frankl, además de autor de innumerables libros, es también el fundador de la logoterapia, una de las, conocida como una de las 3 corrientes del psicoanálisis vienés, ¿verdad? Aparte del psicoanálisis de Freud y de la psicología individual de Adler, ¿verdad? Frankl comenta que a diferencia del psicoanálisis de Freud, que está basado en la voluntad de placer, y de la psicología individual de Adler, basado en la voluntad de poder, la logoterapia está basada en la voluntad de sentido, en esa búsqueda del sentido de la vida. Este libro se publicó, el libro que vamos a estar leyendo y analizando, o más que analizando, reflexionando sobre tantas cosas que hay que reflexionar de este libro, se publicó por allá en el año 1946. Frankl, nacido en Viena en el año 1905, fue deportado como judío, que era él, fue deportado a un campo de concentración nazi en el año 42 y estuvo en campos de concentración durante 3 años, siendo el último campo donde estuvo el famoso, muy conocido, de Auschwitz. Allí, en lo que él sale finalmente en el año 45, muy abatido, muy enfermo, psicológicamente deprimido, él tenía dentro de sus objetivos completar un libro que había iniciado antes de ir al campo de concentración. Este libro es El psicoanálisis y existencialismo. Este libro sale un poco antes de El hombre en busca de sentido, o como se llamó originalmente, un psicólogo en un campo de concentración. En esta época que Frankl sale del campo de concentración,
como les decía, él sale enfermo, cansado, deprimido, y al poco tiempo de salir se entera de la muerte de su madre. Cuando cayeron en el campo de concentración, cayeron simultáneamente él, su esposa y sus padres. Se entera de la muerte de su madre, la cual ni siquiera pudo sobrevivir por mayor tiempo. Básicamente, las personas que no reunían ciertos requisitos de fortaleza física para trabajar en el campo de concentración, en estos trabajos pesados a los que eran sometidos, pasaban directamente a la cámara de gas. Ese fue el caso de su madre. Al poco tiempo de saber la noticia de la muerte de su madre, también se entera de la muerte de su esposa, que apenas unos meses antes de finalizar la guerra, ella había ingresado embarazada, y en los campos de concentración no se permitía dar a luz. Por lo tanto, eran obligadas las mujeres embarazadas a abortar. Ella fue obligada a abortar. Les cuento que una de las cosas que me impresionó a mí mucho del libro, cuando lo leí, fue que él decidió desde el principio que creer en que su esposa estaba viva. Él decía que básicamente de esta manera la recordaba viva y tenía la fortaleza que le daba el pensar que iba a poder reencontrarse con ella. Y en todo caso, pues de esto no ser así, esa fue la elección que él tomó. Y iba a ser para él mucho más sencillo afrontar la situación en el caso de que no estuviese viva cuando él saliera. Pues sencillo entre comillas, ¿verdad? Porque siempre es muy duro enterarse de la muerte de un ser querido, y más de esta manera, pues, en la que él además supo que había sido obligada a abortar. En este estado de delicada salud, sin familia prácticamente, sin amigos, porque recordemos que él fue uno de los pocos sobrevivientes. O sea, la mayoría de las personas que caían en campos de concentración morían, generalmente por debilidad, por estados de depresión. Su sistema inmunológico estaba sumamente deteriorado, y en el estado de debilidad en el que se encontraban, por cuestiones de mala alimentación, de trabajo forzado, de poco dormir, ante cualquier pequeña depresión, se debilitaban y morían. Los que no morían en la cámara de gas, ¿verdad? Como dijimos hace un momento del caso de su madre, ¿verdad? Que no calificó para estar viva y inmediatamente fue pasada a la cámara de gas. Al salir entonces, Frankl buscó dentro de sus amigos algún apoyo, porque no tenía dinero, no tenía familia, no tenía casa, y sencillamente pues necesitaba encontrar algún trabajo. Un hombre que era psiquiatra, era neurólogo, era una persona destacada antes de caer en los campos de concentración, pero al finalizar la guerra, pues un país destruido y sin fuentes de trabajo, la situación no era sencilla. Entonces él acudió a sus amigos, y un médico amigo le dio un pequeño trabajo con el cual comenzó, digamos, a subsistir escasamente, y pudo alquilar un pequeño cuarto donde se dedicó a trabajar en su primer libro, el que mencionamos anteriormente, el Psicoanálisis y Existencialismo. Y posteriormente entonces se dedicó a trabajar ese mismo año, en el año 46, apenas menos de un año de haber salido del
del campo de concentración. Con la asistencia de varias secretarias, comenzó a dictarles lo que iba a ser el libro del hombre en busca de sentido, este libro que vamos a estar leyendo. Y en 9 días la obra estaba concluida. Fueron 9 duros días en los cuales él, dictando lo que iba a ser el libro, lo que iba a ser esta obra, por supuesto revivía muchísimo de lo que le había tocado vivir en el campo de concentración, y por momentos pues flaqueaba y se sentaba a llorar durante horas en algunos casos. Las secretarias que estaban haciendo la transcripción, con todo el respeto, pues le dejaban su espacio hasta que él nuevamente pues estaba en condiciones de continuar. Pero de algo sirvió esta transcripción o el dictar este libro a la secretaria, porque le permitió limpiar cualquier dejo de rencor o resentimiento que pudiera haber habido. Y quienes ya han leído el libro y quienes no lo han leído, pues lo van a ver. Ustedes van a leer un libro en el cual no ven alguien resentido, alguien que esté haciendo, vamos a decir, inculpando a otros o esté refiriéndose de una manera negativa de sus carceleros, sino que ven a una persona que sencillamente está narrando de una manera muy objetiva algunos hechos que definitivamente no se pueden contar de otra forma, pero en ningún momento se puede decir que hubo algún resentimiento. De hecho, él dice en alguna parte del libro, recuerdo que dice, yo no vengo aquí a escribir sobre los horrores que se viven en un campo de concentración, porque de eso ya han escrito bastante. Y efectivamente, pues ese no es el propósito del libro, como ustedes lo van a ver. O sea, el propósito del libro, él se trazó cuando decidió que debía sobrevivir al campo de concentración. Su motivo para sobrevivir fue aprender sobre lo que es el comportamiento humano en una situación extrema, como lo es un campo de concentración. Entonces, siendo este su motivo, pues él se visualizaba en algunos momentos dando conferencias, y esto era algo que lo hacía de alguna manera estar más allá del sufrimiento y del dolor que se vivía en el campo de concentración. Y fue para él uno de los motivos para salir vivo del campo de concentración. Este libro, en sus comienzos, no fue precisamente un libro exitoso. Tuvo varias ediciones entre los años que se publicó, el año 46, y los primeros años de la década de los años 60, cuando finalmente ya un Frankl famoso, un Frankl reconocido a nivel internacional, inclusive ya en los Estados Unidos, recibe la asistencia de una editorial que publica nuevamente el libro y deciden cambiarle el nombre, ya ahora sí al hombre en busca de sentido, e incluir una sección al final que tiene los principios básicos de la logoterapia. Como él dice, fue un gran esfuerzo porque resumir la logoterapia de la manera en la que le tocó resumirlo al final del libro, algo que está, creo que como en 15 tomos o en algo así, pues una enciclopedia completa, la logoterapia. Y allí, pues, y aquí ustedes lo tienen en este libro que recibieron, lo tienen resumido en unas pocas páginas. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué más tengo yo por aquí? Unas pequeñas notas que hice en estos días, aparte de una presentación que voy a compartir en unos minutos.
antes de pasar en la parte final a compartir con ustedes la manera en la que vamos a trabajar en las 2 siguientes sesiones. Bueno, en esto de los conceptos básicos de la logoterapia hay una anécdota que también es bien simpática. En una ocasión llega un paciente a verse con Frankl. Por supuesto, estamos hablando ya después de la guerra, después de que él ya había escrito su teoría de la logoterapia, y le pregunta que si él es psicoanalista, y él le dice que no, y el paciente pues de alguna forma continúa preguntando un poco sobre entonces qué es lo que él es, y llega un momento en que le dice, bueno, doctor, por favor, defíname en una frase corta lo que es para usted la logoterapia. Y Frankl le dice, muy bien, bueno, pero antes de eso me gustaría que usted me definiera lo que es para usted el psicoanálisis. Este paciente le responde, en el psicoanálisis el paciente se tiende en un diván y le dice a usted cosas que a veces son muy desagradables de decir. Muy hábilmente, Frankl, improvisando, le dice, pues bien, entonces déjeme decirle a usted lo que es la logoterapia. En la logoterapia, el paciente permanece sentado, muy erguido, pero tiene que oír cosas que a veces son muy desagradables de escuchar. ¿Sí? Pues bien, claro, se trata de reflexiones profundas, de reflexiones sobre lo que es la existencia, sobre lo que la vida espera de nosotros. Muchas veces nos encontramos haciéndonos preguntas de por qué me pasa esto, por qué a mí, ¿verdad? Ese tipo de situaciones en las que caemos un poco en cierto rol de víctimas porque estamos atravesando a lo mejor una situación difícil, y en ese momento es donde la logoterapia nos dice que en vez de preguntarle a la vida o de esperar algo de la vida, tenemos que preguntarnos qué espera la vida de nosotros. Es el momento de dar, no el momento de preguntar. Y bueno, con esto, y para quienes son coaches de este auditorio, de este grupo de personas que asisten esta noche, quiero decirles que de alguna manera, en forma intuitiva, cuando yo, después de haber leído este libro y ya pues formado como coach, me tocó dirigir un diplomado durante 3 años. Decidí que iba a incorporar como lectura obligatoria al inicio este libro, El hombre en busca de sentido. De esa manera, yo pensaba pues que iba a ayudar a todos estos estudiantes de coaching a tener una reflexión introspectiva, a responderse a algunas de esas interrogantes que muchas veces nos hacemos, y a crecer como persona, porque yo pues considero que un coach tiene que trabajar primero hacia adentro, ¿verdad? Para prepararse mejor, para poder dar lo mejor de sí a los demás. Pero ahorita, releyendo un poco y buscando un poquito más de información para compartir con ustedes, me encontré en palabras del propio Frankl que la logoterapia es algo menos retrospectivo y menos introspectivo que otras corrientes psicológicas, lo cual me llamó la atención porque fue de una manera muy intuitiva que yo dije, este libro puede ser de utilidad en un programa de coaching. No solamente en ese momento pensé que por las reflexiones que iba a producir en quienes estaban leyéndolo, sino que además, pues, tal vez como corriente de la psicológica, es probablemente la que más cercana está al coaching,
porque como sabemos, pues en el coaching buscamos mirar hacia adelante y no hacia atrás. Y en este caso, pues el propio Frankl dice justamente que la logoterapia busca más bien que el paciente identifique lo que debe hacer hacia futuro. Eso es un poco lo que es para nosotros los coaches, el coaching. Muy bien, entonces bueno, hasta aquí estas primeras reflexiones. Ahora quisiera compartir con ustedes una presentación en la cual hay otras reflexiones acompañadas de algunas preguntas que nos van a ayudar digamos, a reflexionar sobre algunos tópicos relacionados con lo que luego nos va a tocar leer en el libro. Y finalmente, pues compartiré con ustedes lo que va a ser la dinámica, cómo vamos a repartirnos la lectura y de qué manera vamos a trabajar en las siguientes 2 sesiones. Entonces me permito compartir pantalla con ustedes. Conchita, si me puedes confirmar si ya... Perfecto, se ve perfecto. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, bueno, estas reflexiones me provocó llamarlas una mirada al coaching desde Frankl. Me pareció que era un nombre interesante para lo que realmente espero que vamos a poder hacer en este compartir de estos 3 martes. Lo que tienen ahorita, la imagen que tienen ahorita es lo que en la mayoría o en todos los campos de concentración nazi era la entrada. Esa inscripción que está allí en alemán, abajo podemos ver la traducción al español. El trabajo os hace libres. Imagínense ustedes qué paradoja, ¿no? O sea, el trabajo os hace libres cuando precisamente una persona que está entrando a un campo de concentración, de donde normalmente no va a salir, y precisamente el trabajo es un trabajo forzado, y no para dignificar o no para hacer libre a nadie, sino para más bien esclavizar. Bueno, algunas pequeñas reflexiones o anécdotas, ¿verdad? En su adolescencia, el suicidio de un compañero con un libro de Nietzsche, que sabemos que es un filósofo alemán, muy crítico de la cultura, de la religión, de una serie de aspectos, ¿verdad? Muy polémico. Este compañero se suicida con un libro de Nietzsche en sus manos, y esto marca la manera personal de Frankl de afrontar las situaciones en la vida. Y yo diría que inclusive el impacto también que tiene Nietzsche en él, que lo vemos en el libro, ustedes van a ver en ciertas ocasiones él cita a Nietzsche. Bueno, esto lo comentamos ya, ¿verdad? Una vez liberado, tras su regreso a Viena, él escribe El hombre en busca de sentido, que es una especie de novela, ¿verdad?, que describe la vida del prisionero de un campo de concentración desde la perspectiva psiquiátrica. Como ya lo dijimos, para nada hay ningún tipo de resentimiento, es una descripción con una gran objetividad y con una gran compasión también, podríamos decir, al hablar de sus carceleros. Hay un momento en el cual él dice que sus carceleros, que yo no sé si ustedes sabían esto, ¿verdad? Habiendo leído a lo mejor algo de campos de concentración, los carceleros eran otros judíos que simplemente por lograr algunos beneficios en cuanto a
alimentación o a ciertas comodidades, asumían este rol duro que los nazis no querían tener, de dedicarse pues a llevar a los presos a los campos de trabajo forzado. ¿Sí? Entonces a sus propios hermanos tenían ellos, eran los que sencillamente los llevaban a los campos de trabajo forzado, los obligaban a trabajar hasta el agotamiento, hasta el cansancio, y Franco lo que dice es que él siempre se sintió más libre que sus carceleros, porque a fin de cuentas sus carceleros también eran presos como él. En su teoría de la logoterapia o de la búsqueda de sentido de la vida que perseguimos los seres humanos, es una corriente humanista llena de mucho pragmatismo, muy pragmática, muy práctica a la hora de ayudar a las personas a superar sus estados emocionales, ¿verdad? Más que como lo van a ver cuando vean, lean la parte de los principios de la logoterapia, van a ver de qué manera él trabaja el tema de las neurosis, ¿verdad? Que es un tema, él lo enfoca de una manera mucho más pragmática, mucho más práctica, y como decía yo hace un momento también, en este mismo sentido de buscar que la persona no esté yendo mucho hacia atrás, hacia el pasado, ¿verdad? Y que más bien esté tomando decisiones de vida sobre lo que espera la vida, sobre lo que puede hacer, mirando hacia adelante, como lo hizo él cuando estando en los campos de concentración, mirando hacia adelante logró encontrar un asidero, una fortaleza para sobrevivir y salir libre, salir vivo de estos campos de concentración. Bueno, esta es una imagen de Frankl en sus últimos años. Fue un hombre que vivió 92 años, muchos años después de haber salido del campo de concentración, con una vida muy fructífera y llena de aportes, ¿verdad? Inclusive pues volvió a casarse nuevamente. Esta expresión que podemos ver de un Frankl que no tiene una expresión de una persona llena de odio o llena de resentimiento, ¿verdad? ¿Qué nos dice? O ¿qué reflexión podemos tener aquí, verdad? ¿Quién habiendo vivido lo que él vivió, mantendría esta mirada serena y sin ningún indicio de odio al final de sus días? Pues bien, yo me atrevo a afirmar que solamente quien comprendió que la vida le estaba pidiendo respuestas y decidió que estaba en ese campo de concentración para aprender y luego enseñar, ¿qué tal? Sobre el comportamiento humano en situaciones extremas. ¿Y qué más extremo que lo que se vive en un campo de concentración? Franco no solamente proyectándose hacia el futuro y entendiendo que allí él tenía una misión, un aprendizaje y algo que poder dar cuando él saliera vivo de ese campo de concentración, no solamente él proyectándose hacia el futuro logró esto, ¿verdad? Sino que lo hizo con otros compañeros a quienes los ayudó a identificar un por qué vivir, por qué no deprimirse al extremo de echarse a morir, como tantos otros sí lo hicieron. Bueno, esto creo que ya lo comenté, ¿verdad? O sea, él relata pues que los capataces o los carceleros que ayudaban a los guardias nazis eran también judíos y hacían este trabajo, ¿verdad? El trabajo duro que los nazis no querían hacer a cambio de mejor alimentación, vestido, probablemente de tener una cama más cómoda, pero eran igualmente unos presos.
y él se sentía libre, o sea, él sentía que en su imaginación, en su mente, él se proyectaba más allá del momento presente, de aquella situación tan dura, y eso le permitía, pues, digamos, sacar las fuerzas para seguir adelante. Bueno, dentro de lo que vamos a ir haciendo, tanto en esta sesión como en las anteriores, es irnos formulando algunas preguntas. En este caso, yo las voy a hacer y a lo mejor hasta comente algo de algunas de estas preguntas, pero les pido que ustedes, si tienen alguna reflexión de alguna de estas preguntas, tomen nota, escriban lo que les viene, ¿verdad? Con estas preguntas, y al final vamos a dejar un espacio para compartir. ¿Ok? Dentro de estas preguntas de coaching, ¿verdad? Esta primera es, ¿qué te está limitando para hacer los cambios que deseas? Fíjense, esta pregunta, ¿en qué contexto pudiéramos hacerla en una sesión de coaching aquellos que somos coaches? ¿O qué respuesta le podrías dar tú, persona normal y corriente, ¿verdad? Que no eres coach, para ti o para tu propia vida. ¿En qué contexto nos ocurre, digamos, el que tengamos que formularnos una pregunta como esta? Muchas veces nos encontramos llenos de excusas, ¿verdad? Diciendo es que yo no puedo, es que esto supera mis fuerzas, o se trata de algo que yo no estoy preparado para afrontar, o en fin. O sea, en un contexto como ese, ya sea en el ámbito personal de cada uno de nosotros, o ya sea de nosotros como coaches conduciendo una sesión de coaching, hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué te está limitando para hacer los cambios que deseas? ¿A qué reflexiones nos mueven? ¿Ok? Quisiera que las reflexiones que surjan las escriban para que podamos compartir un poco luego. Sigo adelante. En esta imagen, pues vemos a Frankl con su esposa y hago la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la verdadera libertad de elegir? Como les comenté al inicio, Frankl, dentro de las elecciones que él decidió hacer, él eligió creer o pensar que su esposa se mantenía viva. Para él era más fácil la remembranza, ese recuerdo, esa imagen de ella viva, que pensar que ya hubiese muerto. Esta decisión forma parte, pues, de lo que es la libertad de elegir, que es uno de los principios de la logoterapia. En el campo de concentración, todas las metas de la vida familiar han sido arrancadas de cuajo. Lo único que resta es la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Circunstancias como escasez, circunstancias como trabajo forzado, circunstancias como esta misma de la vida familiar, eran separados, los campos de concentración eran hombres por una parte, mujeres por otra, normalmente los familiares no caían juntos, y pues todo esto se prestaba a, como decía antes, a depresión, a sentirse muy mal, evidentemente, pero siempre quedaba esta libertad de elegir ante las circunstancias, ¿verdad? O sea, si las circunstancias son estas, yo puedo elegir echarme a morir o yo puedo elegir, como eligió Frankl, aprender del comportamiento humano en condiciones extremas, para luego enseñar. Esa fue una elección personal que le permitió sobrevivir. ¿Ok? Otra pregunta de coaching.
¿quién te otorga la libertad para elegir? ¿Mm? ¿De quién dependen las elecciones? ¿Quién es el que elige? ¿Sí? Sigo adelante. Otro de los autores que cita Frankl, Dostoyevsky, escritor de origen ruso, dijo en una ocasión: solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Y dice Frankl que estas palabras le retumbaban en su mente, ¿verdad? Él conoció allí en el campo de concentración muchos mártires cuya conducta en el campo, cuyo sufrimiento y cuya muerte testimoniaban el hecho de que la libertad íntima nunca se pierde. Murieron, sí, murieron, pero murieron dignamente, murieron sin quejarse, sin lamentarse. Eso también fue una elección. Otra pregunta de coaching. ¿Qué te gustaría que se diga de ti cuando ya no estés en este plano físico? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Podríamos decirlo de otra forma. ¿De qué depende esto? ¿De qué depende cómo nos van a recordar los demás después que ya no estemos? Definitivamente de todo lo que hagamos, de nuestras elecciones. Bien, esto creo que lo comentamos también un poquito, ¿verdad? Que un Frankl enfermo, abatido, sin dinero, consiguió un pequeño trabajo para subsistir y ubicarse en un cuartico. Fíjense que este hombre que animó a muchos a encontrar un porqué seguir viviendo, este hombre que él mismo encontró un porqué seguir viviendo, al salir en estas condiciones en las que se encuentra, ¿verdad? Llega a desear morir. Por supuesto que contando con los recursos que él mismo como psiquiatra, con el desarrollo de todas las teorías, con el haber entendido que él tenía un porqué vivir, él decide esperar, o sea, así como que, bueno, no va a ser todavía, yo todavía tengo un porqué vivir y a pesar de las condiciones y de la soledad y de la tristeza en la que me encuentro en este momento, yo tengo un porqué vivir. Esos libros que él quería escribir, que uno de ellos, pues, que ya había adelantado los manuscritos, ¿verdad? Y el de El hombre en busca de sentido. Como dijimos, se publica en el 46, primero con el nombre de un psicólogo en un campo de concentración, sin mayor éxito, y finalmente en el 63, en una tercera o cuarta edición, ya sale como El hombre en busca de sentido. Otra pregunta de coaching. ¿Cuál de tus logros ha llegado cuando ya no lo esperabas? Cuando ya te habías dado por vencido, cuando probablemente ya habías desistido, luego de haber hecho mucho probablemente, pero en un momento en el que soltaste todo, y en ese soltar todo, finalmente, se presentó el éxito cuando ya no lo esperabas. Bien, bueno, esta es una de las portadas del libro que vamos a estar leyendo y que vamos a estar compartiendo. En esta primera sesión, la idea era hablar un poquito del contexto en el cual se escribe este libro y me toca asignar las lecturas para las dos siguientes sesiones y compartir con ustedes la estrategia que podemos seguir, ¿verdad? No de una manera rígida, vamos a ir de alguna manera
como lo explicó Conchita al inicio, es una actividad nueva que estamos explorando y en la cual pues vamos a buscar la forma más interactiva y enriquecedora para todos. En la segunda sesión, que es la sesión dentro de 2 semanas, el martes 21 de agosto, tendremos un libre compartir de reflexiones sobre la lectura de las páginas 8 a la 46, así como respuestas a 2 preguntas que he diseñado que están relacionadas con esta sección del libro. Y yo también he preparado algunas reflexiones con otras preguntas adicionales que probablemente comparta con ustedes antes de dar acceso a las libres reflexiones. Entonces, de la página 8 a la página 46, por favor tomen nota, de la 8 a la 46 del libro. Básicamente, esto incluye, déjenme comentarles un poquito, esto incluye las secciones siguientes. En estas páginas de la 8 a la 46 está la introducción, allí también está lo que él denomina la primera fase, que tiene como título Internamiento en el campo, y una parte de la segunda fase del libro, que se denomina esta segunda fase, La vida en el campo. Esta segunda fase se extiende en la página 46 hasta un título que se denomina Spinoza, educador. ¿Ok? Entonces, página 8 a la 46, para el martes 21 de agosto. Para el último martes, es decir, el martes 4 de septiembre, tendremos de nuevo un libre compartir de reflexiones sobre la lectura de las páginas que van de la 46 a la 77, que es ya el final del libro. Esto incluye el resto de la segunda fase, que dijimos que se denomina La vida en el campo, y justamente esta segunda fase la vamos a estar leyendo desde un subtítulo que es El sentido de la vida. También incluye esta parte, la tercera fase, que se denomina Después de la liberación. Y por último, lo que él denomina la parte segunda del libro, donde están los conceptos básicos de la logoterapia. Aquí también vamos a tener 2 preguntas de reflexión y un compartir mío de algunos puntos del libro con reflexiones concretas que yo tengo de cada una de esas partes del libro. La idea es que de esta lectura ustedes tomen sus anotaciones y aquellas partes del libro que les llaman la atención o que les producen una reflexión especial o que los conectan con algún tema de coaching en específico, puedan traerlo para que lo compartamos. Bien, entonces con esto termino lo que es este compartir que yo les traje hoy y me gustaría abrir un espacio de reflexión y de intercambio, de preguntas. Ok, pueden abrir libremente sus micrófonos y compartir. Por aquí mencionan, faltó ver las preguntas, pero... No, Conchita, no las vamos a ver hoy, sino que las vamos a introducir al inicio de cada una de estas 2 sesiones. Excelente, excelente. Sí, la idea es que de las reflexiones que traiga cada quien, más las preguntas estas que yo tengo preparadas,
podamos generar la dinámica de esos compartir en estas 2 sesiones. Excelente. Bueno, pueden abrir sus micrófonos y compartir hasta este momento qué ha venido a su cabeza, a su corazón, luego de esta introducción que nos ha hecho Torcuato. Sobre las preguntas que se formularon a lo largo de la presentación, si hubo alguna reflexión que motivó en ustedes una inquietud o los conectó con algo de coaching, ¿verdad? Nos gustaría, pues, para enriquecer este rato que nos queda de compartir. Yo quiero, Torcuato, hubo 2 cositas que tú mencionaste que, bueno, de alguna manera me conectó con vivencias que estamos teniendo, de hecho, algunos de los que están aquí presentes, ¿no? Cuando tú hablaste de los campos de concentración donde habían familias separadas, donde había gente separada que se vinculaba afectivamente, familiarmente, donde tenían que realizar trabajos diferentes. Y cuando lo dijiste, si bien eso estaba dentro de un contexto de un campo de concentración, no quiero hacer paralelismo, ¿ok? Pero las 2 frases me llevaron a una reflexión en este momento, cuando hay familias separadas, hay gente que está en un polo del mundo y otra en otra, y cuando la gente se está viendo precisada a trabajar en cosas diferentes a las que habitualmente estaba, no con el ánimo de hacer un paralelismo en todo el sentido profundo de lo que eso significaba estar en un campo de concentración, pero sí como me llevó a esa reflexión, ¿no? Que de alguna manera y en formas diferentes estamos, algunos de los que estamos aquí presentes, pues viendo gente separada y en trabajos diferentes. Y es una vivencia como colectiva, de alguna manera, en algunos de los que estamos aquí. Y luego me llamó la atención lo de libertad íntima. Me pareció como de gran trascendencia, muy, muy profunda, esa expresión, libertad íntima. Bueno, no sé, Sí. ¿quién quiere compartir? Abren sus micrófonos y por favor. Gracias por estas 2 reflexiones, Conchita. Torcuato, es Doménica, hola. Hola, Doménica, ¿cómo estás? Bien, tiempo sin escucharte. Verdaderamente. Mira, Torcuato, sí, yo escuché que tú mencionaste que tú le recomendabas este libro a tus estudiantes de los programas que estabas dirigiendo, ¿no? Pero no recuerdo si se lo seguiste recomendando. Entonces, ahí me quedó como una duda. ¿Se puede seguir recomendando? ¿O es muy prematuro iniciando los procesos de formación que ellos inicien? Porque tú dices, sí es cierto, el proceso de coaching comienza por uno mismo, ¿no? Por ese proceso de auto-coaching. Entonces, bueno, no sé si en este momento lo sigues recomendando. Me queda la duda. Sí, Doménica, claro. En este momento no, porque ya no estoy dirigiendo ese programa, pero durante los 3 años que lo hice con, creo que fueron 8 cortes, funcionó muy bien. De hecho, te comento cómo era la dinámica. Yo en la primera clase les pedía que respondieran como 3 preguntas, entre las cuales estaba algo así como ¿qué te movió a comenzar este diplomado de coaching organizacional? ¿Qué te gustaría lograr en la vida? O sea, algunas preguntas de reflexión. Y dependiendo de lo que ellos me respondían, yo me daba cuenta que habían inquietudes, habían en algunos casos una encrucijada abierta
donde las personas, estos alumnos, estaban reflexionando sobre algo que necesitaban responderse a sí mismos o que necesitaban encontrar respuestas, ¿no? Y valga la redundancia. Y yo lo que hacía era que asignaba la lectura y les hacía llegar a cada uno unas 3 preguntas bien personalizadas que los conectaban con lo que leían en el libro, de manera tal de que la lectura del libro les ayudara a encontrar respuestas a las inquietudes que ellos tenían. Y de esta manera se desarrollaba un proceso de reflexión y de crecimiento personal que era de gran utilidad en el inicio del programa, antes de, digamos, o apenas comenzando, pues, digamos, con las materias básicas. Entonces, sí, yo de verdad que lo utilicé durante esos 3 años con esos 8 grupos y de verdad que lo recomiendo como libro de lectura para reflexión y crecimiento personal. Gracias, Torcuato. A ti, Doménica, por la pregunta. Pueden abrir su micrófono y participar. Coméntenme un poquito de qué expectativas tienen con esta lectura. Como dijo Conchita al inicio, de verdad que es un nombre muy sugestivo y para quienes no lo han leído, probablemente ya el nombre les dice algo. ¿Qué les dice ese nombre? ¿Qué esperan? Bueno, yo pienso que a pesar de que fue un libro escrito aparentemente hace mucho tiempo, es un libro de muchísima actualidad. Es un libro que no pierde la vigencia, ¿no? En cuanto a su contenido. Es más, yo diría que en la práctica de coaching es un libro de coaching y terapia y todas estas disciplinas. Es un libro de lectura obligatoria, ¿no? Definitivamente, ¿no? Esa es mi opinión y mi opinión y mi reflexión, por la cual también estoy aquí yo muy atenta, escuchándote todo lo que hemos hablado en resumen, pues, de este libro. Pienso que es una obra, es un regalo para la humanidad de parte de Víctor Frank, ¿verdad? Porque no pierde vigencia. Yo creo que puede llegar el año 3000 y va a seguir vigente. Es mi opinión. Muy bueno, muy buena tu reflexión. Micheus, ¿cómo se pronuncia tu nombre? No, yo soy Enma. Enma Ah, García. ok, perdón, es que vi que decía un mensajito aquí que Micheo López levantó la mano, debe ser que viene después de ti, Enma. Disculpa, Enma. Sí, Okay. sí, gracias por esta observación, porque sí, efectivamente, es un libro que yo creo que en cualquier circunstancia, de las más adversas a las menos adversas, porque precisamente fue desarrollado en las circunstancias más adversas. Entonces, en cualquier circunstancia un poco menos adversa, pues tiene aplicabilidad y la va a tener en las peores también. Totalmente, totalmente. Así es. Ujú. Gracias. Adelante, Michelle, puedes quitar el bloqueo que tienes en tu micrófono. Gracias, Michelle. Ok, ahora se oye. Sí, perfectamente. Sí, pues esa, una de las preguntas que hacías tú al inicio, ¿quién te da la licencia para elegir? Me parece que esa es una pregunta trascendente y que, bueno, yo creo que forma parte de la esencia de todo proceso de coaching, porque obviamente cada quien le da a sí mismo se da a sí mismo la licencia de elegir, que fue lo que hizo Víctor Frank al comienzo de su experiencia tan dura en ese campo. Y eso es lo que vivimos nosotros cada día cuando sabemos, si tomamos la conciencia de que somos nosotros mismos los que nos damos la licencia para elegir y tomamos la responsabilidad de que
esa es nuestra vida y sobre ella es que nosotros mismos tenemos que elegir. Esa es una pregunta que me parece fundamental. Y la otra cita de Frank en relación a Dostoyevsky, cuando dice, hazme digno de mis sufrimientos, eso es un pensamiento muy profundo. O sea, y a uno le da fuerza como que para decir, bueno, si esto es lo que he elegido, entonces dame fuerzas para seguir adelante con esto. Quizás a eso un poco se refiere Conchita cuando hace un poco de paralelismo entre, obviamente salvando las distancias, pero lo que estamos viviendo nosotros en este país, los que hemos decidido quedarnos aquí y seguir adelante con esto que hemos elegido para nosotros. Sí, creo que vamos a disfrutar mucho de estas sesiones y del análisis de ese libro excelente. Entonces, muchísimas gracias a ti por darnos esa oportunidad. Gracias, gracias, Michelle. Sí, efectivamente, cada momento es una elección. O sea, tú elegiste compartir con nosotros estas profundas reflexiones y gracias por ello. Y todo es una elección. Cuando nos levantamos en la mañana y decidimos seguir adelante, es una elección. Yo muchas veces comento que en la vida en pareja es una continua elección. O sea, constantemente estamos eligiendo seguir allí con esa persona que estamos compartiendo nuestra vida. Sí, así es. Gracias. Gracias a ver, a ti. ¿quién sigue? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Torcuato. Mucho gusto. Soy Amarilis Herrera de Caracas. Bueno, Hola. primero que nada quiero felicitarlos por esta maravillosa iniciativa. Me parece bien, bien bonito y una generosidad de ustedes muy grande de poder compartir esta experiencia de hacer estas lecturas y probablemente desde una mirada totalmente distinta. Bueno, mi reflexión va en varios sentidos. La primera de ellas, bueno, por supuesto como coach, cuán importante, como decía Doménica, hola Doménica, ¿cómo estás? Tiene que ver con qué pasa conmigo como coach cuando elijo y decido dedicarme a esta profesión tan bonita de acompañar a otros en ese proceso de desarrollo, de crecimiento y de cambio. En la medida que más me conozco, en esa medida voy a poder interactuar de una manera totalmente distinta y respetuosa con mi coaching. Y por supuesto, de la compañera con quien hablaba en este instante, discúlpame que no recuerdo tu nombre, efectivamente, cuán importante para los que, bueno, hemos decidido hasta el momento estar acá. Nosotros también necesitamos, primero que nada, de ese coraje de saber que desde el espacio donde estamos, nosotros vamos a seguir apoyando y haciendo que nuestro país salga adelante. Entonces creo que estas palabras y volver a leer este libro desde un espacio totalmente distinto, de crecimiento y de saber cómo nosotros podemos, desde esta libertad de la que me hago cargo, de saber cómo me va a seguir apoyando para seguir estando. De verdad que en esas dos dimensiones era mi reflexión, me llegó muy, muy profundo las preguntas, sobre todo, bueno, que elijo. Cada vez que me lo preguntan, yo siempre digo, elijo estar, hasta este momento que me lo están preguntando, quiero seguir estando en Venezuela, quiero seguir apostando con todo el respeto que se merece toda la gente que ha decidido un destino distinto o una razón diferente. Cómo poder sobreponernos a un elemento que durante el día se puede volver frustrante si me lo permito. O de qué manera yo elijo seguir estando y cómo genero un ambiente que me permite seguir siendo productiva sin que eso me invade. Eso es una elección. Y de verdad que quiero compartir que me conecto con eso porque yo decido que esta es mi burbuja, yo salgo cuando decido y de lo que está afuera yo decido qué leer, qué escuchar y cómo conectarme. De nuevo, muchísimas gracias y estoy segura que va a ser una experiencia de aprendizaje muy linda.
Gracias Marilis por ese hermoso compartir, por compartir con nosotros sobre qué cosas estás eligiendo cada día. Y estoy también seguro y comparto contigo eso de que vamos a tener en esta lectura una tremenda inspiración. Frankl es un gran inspirador. Tenemos a Corina y Xiomara, en ese orden, y pueden abrir por favor los micrófonos y las cámaras también, por favor. Muy bien, hola Corina. Hola, profesor Torcuato. Bueno, esto para mí ha sido así como un mensaje de Dios. Me encuentro en este momento como especie de una encrucijada a nivel personal. No soy coach. Sencillamente voy a ser lectora de este libro y trataré al máximo de conseguir respuestas que en este mismo momento estoy tratando de encontrar para mi vida. Justamente estas preguntas como las que usted acaba de plantear, no sé cómo responderlas. Obviamente deben partir desde mi interior, y definitivamente la situación país me ha afectado profundamente, me he dejado afectar, y llega el momento que lo hace tanto que me siento como sumamente confundido y siento que ya no puedo seguir hacia adelante. Por eso pienso que el hecho de haber encontrado en Instagram la publicación, haberme conseguido a Laura, que ya me haya insistido en estar en este webinar hoy, y además de ponerme este libro en mis manos, pues tiene que ser algo, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecida por la oportunidad y estaré presente en las 2 próximas presentaciones, aportando mis reflexiones y tratando pues también de escuchar todos los aportes de los demás participantes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Corina, gracias por la confianza. Estoy seguro de que el libro te va a traer algunas respuestas, pero más allá de eso, pues también te recuerdo que estoy a la orden. A través de Laura me puedes contactar. Gracias. Ok, Xiomara. Si me permite, aquí hay un comentario de Juan Carlos, que lo puedes decir con micrófono abierto, Juan Carlos. Dice, ¿qué puede ser más difícil que estar en un campo de concentración? ¿Y qué más milagro que salir de él? Nos invita a ser fuertes y no desfallecer ante las dificultades y elegir perseverar en mis propósitos. Gracias. Es un libro que aporta muchísimo en nuestros procesos y los de nuestros coaches. Bueno, Xiomara, puedes abrir el micrófono, cámara. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Xiomara. Adelante, Hola, buenas noches. ¿Cómo buenas estás? noches. Excelente, excelente. Gracias por este reencuentro con este libro, Torcuato. Yo, al igual que tú, hace muchos años, en los años 70, en mi inicio como facilitadora, utilizaba los videos de Paradigma y Pioneros de Paradigma de Joe Baker, y él empezó a nombrar a Viktor Frankl en aquella época, y yo al igual que tú, busqué pero por todas partes del libro hasta que lo conseguí. Es un libro que lo tengo de cabecera, que lo leo constantemente, porque es un libro que cada vez que lo lees consigues cosas nuevas. Es la forma de él narrar los sucesos de una manera diáfana, como tú bien lo dices, sin resentimientos. Hace que sea admirable la forma como él se desahoga con ese libro. Yo siento que además en el tiempo nosotros después hicimos, me recuerdo muchísimo, unos programas de autoestima con el libro de Manuel Barroso que se llama La autoestima del venezolano, e incluimos en ese programa, ese libro también es de Viktor Frankl, para que las personas entendieran unos términos que hoy día llamamos resiliencia. En aquel momento simplemente era tomar lo mejor de lo que estaba ocurriendo con esa actitud de si se puede, ¿no? Y en este momento me encanta esa mirada que le estamos dando desde el coaching, porque el coaching, como tú bien lo dices, es ver hacia adelante, ver hacia el futuro y entender que lo que nos está ocurriendo, como le pasaba a Franklin en toda su narrativa, en todas las facetas de sus procesos de vivencia en ese campo de concentración, él veía posibilidades, él veía oportunidades. Y esas oportunidades le hicieron salir muchísimas veces enfrentando
de una manera positiva lo que le pasaba y le daba muchas sorpresas agradables, porque en muchos momentos él pudo haber sido uno de los que iban a las cámaras de gas y por circunstancias pues no era él el elegido. Entonces después lo hacía ser cada vez más positivo, porque lo positivo atrae lo positivo. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo este espacio para reflexionar sobre ese libro de una manera diferente a la que yo le había dado hasta ahora. Entonces estoy muy entusiasmada con esta nueva forma de verlo, Torcuato. Gracias, Xiomara, gracias. Y de verdad me sorprende el paralelismo que tenemos tú y yo con el libro. Y creo que va a continuar, Torcuato, porque ahora después de esto, esta mirada del coaching, pues lo voy a continuar introduciendo en mis programas de coaching también. Seguro, seguro que bien. Bueno, ¿hay alguien más que quiera comentar algo? Gracias a Juan Carlos por esa hermosa frase que nos leyó Conchita. Hola Torcuato. Hola, Lali. Bueno, algo que decía Xiomara, te lo había dicho al inicio, te lo había comentado al inicio, es para mí un libro de cabecera. Y si bien no es como que lo tengo como un libro para rezar ni nada por el estilo, en aquellos momentos en los que siento que decaigo, encuentro que las condiciones que tenemos no son tan terribles como las que puede haber vivido este hombre, y entonces me voy al libro como buscando, déjame ver qué era lo que él decía en esos momentos que lo hacían levantar el ánimo y elegir vivir. Porque para mí, de esas preguntas que tú hiciste, hay una que me dejó bien interesada, es ¿por qué no deprimirse o echarse a morir ante condiciones de vida tan duras? Esa no es necesariamente una de las preguntas de coaching que pusiste, pero lo planteaste de esa manera, ¿no? Sí. Digo, sí, ¿qué hace que haya gente que tiene esa decisión de seguir adelante ante cualquier eventualidad, ante cualquier obstáculo, y no dejarse someter por las condiciones que lo rodean, por el contexto en el que vive, por las circunstancias desde donde surge, nace, y otros, sin embargo, con lo mejor de lo mejor a su alrededor, no tienen esa misma fuerza, esa misma energía? Entonces, bueno, de allí es el valor de este libro. Yo le había comentado a Conchita que quería decir unas palabras al cierre. Yo no sé si vamos a cerrar todavía, porque si sigue habiendo alguien más que tenga comentarios, sigamos escuchando. Pero sí quisiera comentarles a todos que así como iniciamos este espacio de reflexiones, lo que queremos es promover dentro de ICF un paralelismo. Es decir, ¿qué es lo que nos hace vivir en comunidad? ¿Qué es esto que nosotros hacemos, que decidimos estar aquí? ¿Por qué ser parte de esta comunidad de ICF, de este capítulo? Y qué es aquello que, siendo parte de la comunidad de coaches, podemos hacer para que la comunidad tenga mayor fuerza y mayor vida. Y este es el espacio perfecto para eso. Les comento que así como Torcuato se ofreció para este libro, esperamos que de ustedes surja cualquier otra iniciativa, un libro que quieran comentar. Entonces, decimos un martes cada 15 días, entonces eso da chance a que aquel que tenga un libro, que tenga algo que quiera proponer para que los demás lo compartan,
pues tiene tiempo de empezarlo a preparar y lo anotamos en la lista. Este es el momento y este es el espacio que va a ser de ustedes, digamos. Este espacio hoy es de Torcuato y mañana puede ser de alguno de ustedes. Y bueno, no solamente por comentar el libro, sino por convocar también a otros compañeros, a otros amigos, a que estén aquí, a que escuchen, a que compartan y a que además nos traigan, nos enriquezcan lo que es el espacio de reflexión que traemos aquí. Entonces, bueno, inicialmente era eso lo que quería plantear y desde ya muchísimas gracias, Torcuato, de verdad por la iniciativa de que este sea el libro que inaugure el espacio, porque es así como cuando tú dices lo que inauguraba tus cursos, pues lo que inaugura el espacio de la reflexión, quiénes somos y quiénes queremos ser y qué nos hace elegir seguir. Entonces, aquí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lali. Gracias a ti por haberme permitido, que no es mi espacio, yo creo que es nuestro espacio, es el espacio que estamos compartiendo y enriqueciéndonos con este libro tan profundo, tan actual, como dijiste tú en un momento también. Y no es que tenga una respuesta a ese interrogante que te hiciste, pero me atrevo a decir algo. Yo creo que si bien la diferencia entre esa elección de estar bien, de salir cada día con una determinación de no decaer, yo creo que es una decisión de economía. Yo creo que por economía de esfuerzo, o sea, el esfuerzo que hay que hacer para estar mal, yo creo que es mayor que el esfuerzo para estar bien. Esa decisión es una decisión de economía, es de bienestar, no sé, de vivir, diría yo. Por aquí están diciendo Juan Carlos, muchas gracias por la iniciativa. Libre y feliz es el que toma la decisión de serlo, sin importar las circunstancias en las que se encuentre. Nos comenta por aquí Juan Carlos. Bueno, si no hay más comentarios, entonces, Torcuato, nos vemos el próximo 21. Así es. A la misma hora, con de la página 8 a la 46, nos estaremos encontrando para reflexionar sobre esos espacios. Muy bien. Mil gracias Torcuato, por este espacio, por esta oportunidad. Lali, buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches, que descansen. Gracias a todos.